Les doy la bienvenida a este módulo del curso Aproximación Experimental a la Inmunobiología, donde profundizaremos en la prueba de Coombs o también conocida como prueba de antiglobulina humana. Esta presentación se realizó en conjunto desde el Departamento de Inmunobiología y en estrecha colaboración con el Departamento de Hemoterapia y Medicina Transfusional del Hospital de Clínicas, también de Facultad de Medicina. Entonces, a lo largo de este módulo abordaremos en primera instancia una introducción teórica, posterior una breve reseña histórica y destacaremos la importancia de la prueba de Coombs como una herramienta ampliamente disponible en la práctica clínica, su fundamento, metodología, importancia clínica y algunas de sus aplicaciones. Luego, en un segundo video, conversaremos sobre la prueba de Coombs directa y veremos un ejemplo de su realización paso a paso. En un tercer video entonces veremos la prueba de Coombs indirecta, donde luego de profundizar sobre sus aspectos teóricos, veremos un video práctico paso a paso. Y para finalizar, en un cuarto video, discutiremos un caso clínico de eritroblastosis fetal importante en la práctica clínica donde la prueba de Coombs constituye una herramienta fundamental. Es entonces, en este primer video, que profundizaremos sobre aspectos teóricos de esta metodología. Para empezar, con un poco de historia, hablaremos un poco de la evolución de la medicina transfusional. Según las primeras referencias históricas, quien primero logró transfundir sangre de forma exitosa de un organismo vivo a otro fue el cirujano inglés Richard Lawler, quien transfundió sangre entre perros. Para, posteriormente, en 1667, los ingleses Lower y King transfundieran sangre de cordero a un paciente de 32 años. También, en 1667, se documentó en Francia por Jean-Baptiste Denis la primera transfusión realizada de un perro a un humano, como veíamos en la primera imagen. Esto dio inicio a una serie de ensayos, todos con resultados netamente desfavorables, por lo cual la transfusión sanguínea entre seres vivos permaneció por largo tiempo en el umbral de lo inalcanzable, determinando incluso su prohibición por muchísimos años. Posteriormente, en 1818, en Londres, James Blundell, ginecólogo, preocupado por la alta mortalidad materna como consecuencia de hemorragia posparto grave, hizo un total de 10 transfusiones, pero no solo en embarazadas, sino también en pacientes terminales. De ellas, 5 fueron exitosas y las otras 5 fallecieron, como vemos ejemplificado en la imagen de la derecha. El afán por sustituir la sangre siguió fomentando el desarrollo y la innovación de diversas técnicas no productivas. A modo de ejemplo, para ejemplificar de forma más clara, en 1873 a 1880 se llegó a intentar utilizar, por ejemplo, leche humana, de vaca o de cabra como sustituto de la sangre frente a la pérdida severa de volemia, pensando que las partículas de grasa se podrían convertir eventualmente en células sanguíneas. Aquellos interesados en profundizar sobre la historia de la medicina transfusional, que es muy interesante, pueden recurrir a la cita bibliográfica que se encuentra aquí debajo. En relación al grupo sanguíneo, no fue hasta 1900 que se determinó el grupo sanguíneo ABO por parte de Karl Leinster y luego posteriormente se agrega el grupo AB descrito por Jansky en 1907 y por Moss en 1910. Complementado posteriormente con el factor RH 30 años más tarde. Pero no fue hasta 1945, posterior al desarrollo de diversas técnicas de inmunización y modelos animales de inmunización e inmunogenicidad, que se empezó a profundizar en el estudio sobre la estructura de los anticuerpos y la cinética de unión antígeno-anticuerpo. Es en base a esto que R. Coombs, R. Race y A. Murrant, motivados por la patogenia de la enfermedad hemolítica del recién nacido, desarrollaron la técnica de la prueba de antiglobulina humana, como veremos a continuación. Les dejamos una bibliografía de referencia en la cual el mismo Coombs explica un poco el contexto y su trabajo inicial en el laboratorio. Entonces, previo a comenzar la descripción de la prueba de Coombs, ¿qué conceptos teóricos debemos de tener presentes? En primer lugar, el grupo sanguíneo ABO, los antígenos que lo determinan, los anticuerpos que posee cada grupo, así como sus implicancias, y no olvidar el grupo RH. Luego, la estructura básica de los anticuerpos y sus diferentes funciones, las cadenas pesadas, las cadenas livianas, la diferencia entre una región variable y una región constante,
Después, los diferentes tipos de inmunoglobulinas y sus características principales, la diferencia entre la IgM y la IgG, no solo de su estructura, sino las funciones que determinan. Y por último, para no olvidar, brevemente, el sistema del complemento y su activación, en especial énfasis en C3. Estos conceptos deben de estar afianzados previo a el entendimiento de este video. Entonces, a nosotros se nos ofrecen y se nos presentan dos diferentes escenarios con los cuales vamos a trabajar durante el resto de los videos. En el primer escenario, acá el de la izquierda, buscaremos detectar a través de una muestra de sangre de un paciente la presencia de anticuerpos unidos a antígenos, que vendrían a ser estos pequeños cilindros violetas, presentes en la membrana de los glóbulos rojos. Pero nuestro segundo escenario, que es el de la derecha, a través de la muestra de suero de un paciente buscaremos anticuerpos pasibles de unirse a la membrana de los hematíes. Si bien ambos abordajes son diferentes, utilizaremos el mismo reactivo para solucionar ambos problemas. Entonces, comencemos a hablar un poco del reactivo a utilizar, que es la antiglobulina humana o también conocido como suero de Coombs. El suero de Coombs fue desarrollado en 1945 por R. Coombs y colaboradores con el fin de determinar los anticuerpos eritrocitarios incapaces de producir aglutinación eritrocitaria por sí solos. Esta técnica surge en primera instancia para dilucidar nuestra situación clínica 1. Los anticuerpos eritrocitarios son gamma globulinas predominantemente de clase IgM o IgG. Los anticuerpos IgM son capaces de sensibilizar los hematíes suspendidos en solución salina cuando reconocen su antígeno específico en la membrana del glóbulo rojo para producir a posteriori la aglutinación directa de los hematíes adyacentes en relación a su estructura pentamérica y se les denomina anticuerpos completos. Por el contrario, los anticuerpos de clase IgG son capaces de unirse a los hematíes pero no de producir su aglutinación por sí solos. Por lo tanto, se los denomina anticuerpos incompletos. Yendo un poco más a la prueba utilizada para la obtención del reactivo, mediante la inyección de suero humano a un animal de laboratorio, proceso conocido como sensibilización, se inducía el desarrollo de anticuerpos frente a las globulinas humanas. Estos anticuerpos podrían ser utilizados para el reconocimiento específico de estas globulinas. Esto luego de un control inmunohematológico bastante profundo y el sangrado de los animales, podíamos obtener el suero antiglobulina de origen policlonal, en el cual obtenemos varios anticuerpos frente a diferentes epítopes. Pero posteriormente se consiguió obtener suero de antiglobulina de origen monoclonal basado en la tecnología de los hibridomas. Entonces, frente a trabajar con los reactivos, uno tiene que determinar y decidir si este reactivo es policlonal, es decir, reconoce más de un epítope, o también conocido como poliespecífico, o monoespecífico. Profundizando un poco más en la antiinmunoglobulina humana o el suero de Coombs, esta se une a través de su fragmento Fab a la región Fc de los anticuerpos que han sensibilizado a hematíes o también son pasibles de unirse a anticuerpos que se encuentran de forma soluble, problema que vamos a tomar en cuenta más adelante. Los dos fragmentos Fab permiten la formación de un puente entre anticuerpos adyacentes presentes en dos hematíes diferentes, permitiendo así su aglutinación. La intensidad de la aglutinación suele ser proporcional a la cantidad de globulinas unidas a los hematíes. Entonces, como mencionamos previamente, existe la posibilidad de obtener este reactivo con diferentes especificidades, tanto para inmunoglobulinas como para las diferentes fracciones del complemento. Dividiéndolos en dos categorías, tenemos los poliespecíficos y los monoespecíficos. Respecto a los poliespecíficos, se utilizan usualmente la prueba de Coombs directa y para pruebas de compatibilidad. Estos reactivos contienen anticuerpos contra IgG y la fracción C3d del complemento. A veces incluyen otros componentes como C3b, C4b y C4d. Usualmente los reactivos comerciales tienen poca actividad frente a las cadenas pesadas de IgA o IgM, pero en algunos casos puede reconocer las cadenas livianas kappa o lambda presentes en todos los subtipos de inmunoglobulinas. Respecto a los monoespecíficos, se pueden obtener reactivos monoespecíficos monoclonales a través de la técnica de hibridomas. Los más utilizados son anti-IgG, anti-IgM, anti-IgA y anti-C3d, pero de forma más utilizada son el anti-IgG y el anti-C3d.
En muchas otras situaciones se utilizan cuando la prueba directa es positiva con un suero poliespecífico. Y casos particulares que vamos a ver más adelante, podemos utilizar reactivos monoespecíficos contra IgA o contra IgM, muchas veces incluidos en kits comerciales. Entonces veremos las aplicaciones específicas de ambos tipos de reactivos más adelante en los siguientes videos. Los invito a pensar en la figura de arriba a la derecha cuál de las estructuras de anticuerpos representa a la inmunoglobulina humana o al suero de Coombs. Si son las Y que se encuentran coloreadas como blancas, como negras o como grises. Entonces, es importante destacar que la prueba de Coombs es una herramienta que nos permite un abordaje diagnóstico, pero que también permite dirigir fines terapéuticos importantes. Conceptualmente, es importante destacar para abordar experimentalmente conceptos inmunológicos básicos aplicados prácticamente en la medicina clínica, en especial en el área de hemoterapia y de medicina transfusional, así como en ginobstetricia, hematología y medicina interna. Su metodología es sencilla, rápida, pudiendo obtener resultados en un periodo corto de tiempo. Es de bajo costo, de fácil interpretación al no necesitarse equipos de alto costo para evaluar los resultados. El procedimiento se encuentra ampliamente estandarizado, pero sujeto a controles estrictos de control de calidad. Como veremos más adelante, todos los pasos del proceso, si bien son sencillos, son importantes a la hora de evaluar los resultados esperados, pero también aquellos inesperados, los falsos positivos y los falsos negativos, como veremos más adelante. Antes de terminar este primer video les pregunto, ¿a qué otra técnica inmunológica les remedia la técnica de Coombs? ¿Hemos visto alguna técnica en que sea importante la unión antígeno-anticuerpo y que el mismo anticuerpo pueda actuar como un antígeno? Pensemos en las técnicas evaluadas en los módulos anteriores, si los principios inmunológicos que median esta práctica les remedian alguna otra técnica inmunológica vista previamente. Muchas gracias por su atención y los esperamos en los siguientes videos para abordar de forma práctica la prueba de Coombs directa, la prueba de Coombs indirecta y la situación clínica de eritroblastosis fetal.